Hola gente, quería decirles que se suscriban o denle like si les gustó el video para que más gente pueda ver mis videos. Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía, yo solo lo traduzco. 19:22. Chapter 19. Nightmare Dungeon 3. Punto de vista del narrador. El aire fétido del quinto piso de la mazmorra de pesadilla ardía en los pulmones de Claude mientras corría por los laberínticos pasillos. Sus pasos resonaban contra las húmedas paredes de piedra. El sudor le picaba en los ojos y le corría por la cara al arriesgarse a mirar atrás. La visión le provocó una descarga de adrenalina en las venas. Mierda, mierda, mierda. ¿No deberían estar consumiéndose entre ellos? Sus palabras desesperadas surgieron en jadeos entrecortados mientras huía de la alianza impía que lo perseguía. Conejos brutales con dientes manchados de sangre, lobos con ojos como carbones encendidos y osos cuyas enormes patas podían aplastarle el cráneo con un golpe casual. En cualquier ecosistema natural, estos depredadores se estarían destrozando entre sí. Pero aquí, en esta retorcida burla de la naturaleza, se movían con un propósito único, unidos por el deseo de arrancarle la carne de los huesos. Mientras Claude se movía entre estalactitas que colgaban como lágrimas petrificadas del techo, su mente lo traicionó, arrastrándolo de regreso a los recuerdos de su primer asesinato. Tenía entonces 7 años. Un niño solo en cuerpo, con los recuerdos fracturados de múltiples vidas que lo impulsaban hacia la supervivencia con una determinación despiadada. A diferencia de sus encarnaciones anteriores, que habían desarrollado sus habilidades durante décadas, Claude todavía era físicamente un niño que recién había aprendido a sostener correctamente una espada. Sin embargo, comprendió, a partir de los recuerdos de Alex, que el crecimiento acelerado requería 2 catalizadores esenciales. Una primera muerte y una comprensión íntima del frío abrazo de la mortalidad. El miedo era el principal motor de la humanidad. Ante los objetos de sus terrores más profundos, la gente huía. Lucharon. Trascendieron sus limitaciones. Alex había comprendido esta verdad fundamental y, a lo largo de su vida, se había lanzado deliberadamente al abismo de la muerte, no por un impulso suicida, sino por la comprensión calculada de que la grandeza se forja en el crisol del terror superado. Los resultados de esta filosofía hablaban por sí solos. Antes de su reencarnación, Alex se había convertido en una leyenda entre los mercenarios. Su nombre se susurraba con igual reverencia y pavor. Llevó miedo a sus enemigos y seguridad a sus aliados. Su reputación se extendió como un reguero de pólvora por territorios plagados de conflictos. Pero la verdadera supervivencia exigía más que destreza en el combate. Las habilidades en la naturaleza que Claude había heredado de los recuerdos de Alex resultaron ser más valiosas incluso que las habilidades mágicas otorgadas por Fred. ¿Cómo encontrar agua en un terreno aparentemente árido? ¿Qué plantas sustentarían la vida y cuáles detendrían un corazón? ¿Cómo moverse por territorio hostil sin dejar rastro? Estos fueron los dones que mantuvieron a Claude con vida cuando otros habrían perecido. Cuando era niño, poseía una ventaja sobre sus encarnaciones adultas. Su cuerpo joven necesitaba menos descanso para recuperarse y una breve siesta a menudo era suficiente para rejuvenecer su mente. Sin embargo, ni siquiera esta resiliencia natural pudo compensar de inmediato su inmadurez física. Basándose en el enfoque sistemático de Fred para el aprendizaje, Claude ideó una progresión metódica para desarrollar las habilidades que sus recuerdos le decían que poseía, pero que su cuerpo aún no dominaba. Su primera muerte debía ser directa. Una introducción controlada al acto de quitar la vida. La carnicería del pueblo le brindó el escenario ideal. Allí, entre el olor a cobre de la sangre y el zumbido de las moscas, Claude realizó su primera matanza. Sus pequeñas manos temblaban al sujetar el cuchillo, con los ojos abiertos como platos al ver cómo la vida se escapaba del ganado. En el momento en que los ojos del animal se pusieron vidriosos, el estómago de Claude se rebeló. Vomitó violentamente, su cuerpo rechazó la realidad que su mente le había impuesto. Durante los días siguientes, el hedor a muerte pareció seguirlo como una sombra. La comida se convirtió en ceniza en su boca, y la sola idea de consumir la carne de la criatura que había masacrado le provocaba náuseas. El sueño no le ofrecía ningún respiro. Pesadillas pintadas de carmesí lo perseguían, el balido agonizante del animal se transformaba en gritos humanos que lo despertaban de golpe, con las sábanas empapadas de sudor. Pero Claude se obligó a enfrentarse a estos terrores en lugar de huir de ellos. Durante 2 semanas, regresó a diario a la carnicería, entrenándose para matar al ganado con rapidez y limpieza.
Estudió su anatomía con objetividad clínica, observando cómo los tendones se conectaban a los huesos, cómo los vasos sanguíneos se ramificaban a través del tejido muscular, cómo el corazón continuaba bombeando durante preciosos segundos incluso después de que la muerte se hubiera cobrado a su víctima. En casa, ayudaba a su madre en la cocina, observándola con forzado estoicismo cómo transformaba la carne muerta en comida. Cada día, la repulsión disminuía progresivamente, reemplazada por una aceptación desapasionada de que la existencia se sostenía a través de la muerte, un ciclo natural que había perdurado desde tiempos inmemoriales. Cuando Claude se sintió preparado, se aventuró solo en el bosque que rodeaba la aldea. Allí, lejos de miradas vigilantes, se topó con su primer monstruo de verdad. Un lobo terrible joven separado de su manada. La mano de Claude se dispuso a desenvainar su espada, pero la vacilación lo invadió en el último instante. La criatura gimió, con una postura engañosamente sumisa, y los instintos infantiles de Claude casi superaron su conocimiento táctico. Ese momento de compasión casi le cuesta la cabeza. El lobo se abalanzó con repentina ferocidad, chasqueando las fauces a escasos centímetros de su garganta mientras Claude se lanzaba hacia atrás. La lección quedó grabada en su conciencia tan vívidamente como si estuviera grabada a fuego. El desierto no mostraba piedad, y él tampoco podía. Nunca debes llevar tu amabilidad a una cacería, se susurró a sí mismo mientras finalmente clavaba su espada entre las costillas de la criatura, sintiendo resistencia y luego rendición cuando el acero partió la carne y atravesó el corazón. Durante las semanas siguientes, Claude acechó los bosques, perfeccionando sus habilidades contra los monstruos que acechaban en las sombras entre los árboles. Con cada muerte, el temblor en sus manos disminuía. Las pesadillas se desvanecían. Su mente se tranquilizaba y sus golpes, precisos. Fue durante una de esas expediciones, cuando el crepúsculo pintaba el bosque con tonos ámbar y sombras, que Claude se topó con una escena que alteraría fundamentalmente su camino. Las caravanas de esclavistas no eran poco comunes en estas regiones remotas donde la aplicación de la ley era esporádica en el mejor de los casos, pero la brutalidad que Claude presenció esa noche superó incluso los horrores para los que sus recuerdos lo habían preparado. Usando la oscuridad creciente como aliado, Claude atacó con fría eficacia. Su primera muerte humana difería profundamente de sus experiencias con animales y monstruos. Mientras la sangre vital del esclavista se derramaba sobre el suelo del bosque, Claude no sentía ni repulsión ni arrepentimiento, solo una sed terrible y consumidora que exigía ser saciada. Quería matar. No indiscriminadamente, sino con un propósito. Eliminar a todo esclavista que encontrara, liberar a quienes habían sido reducidos a meras mercancías por los aspectos más crueles de la naturaleza humana. Algunos de los esclavos que liberó decidieron seguirlo, atraídos por su asombrosa confianza y la protección que ofrecía. Bajo su tutela, aprendieron a defenderse, a transformar sus cuerpos de vehículos de servidumbre en armas de retribución. Sin embargo, la libertad resultó ser un regalo complejo. No era raro que Claude descubriera que alguien a quien había rescatado había sido vendido de nuevo en cuestión de días, a menudo por sus propias familias, desesperadas por dinero o aterrorizadas por las represalias de los traficantes de esclavos cuya mercancía habían ocultado. Estas traiciones infligieron heridas más profundas que cualquier espada, dejando cicatrices emocionales que Claude no podía curar con magia o medicina. A pesar de estos reveses, la milicia de Claude creció a un ritmo que incluso lo sorprendió a él. Para cuando convocó a Mike para hablar de sus futuros proyectos, Claude ya contaba con suficientes combatientes leales como para brindarle a su amigo un apoyo considerable. Estas fuerzas estabilizarían la posición de Mike dentro de su grupo comercial o, si fuera necesario, facilitarían una adquisición completa. Un mes antes del evento de Metástasis, Mike había logrado precisamente ese objetivo, tomando el control con una crueldad que desmentía sus 11 años. Claro que semejante logro habría sido imposible para un niño común y corriente. Pero Mike era excepcional por sí mismo, desenvolviéndose en complejas dinámicas de poder con una perspicacia sobrenatural. Claude compartió el conocimiento adquirido en sus encarnaciones, transcribiendo información crítica en diarios y aclarando conceptos que Mike encontraba desafiantes. Esta base intelectual le permitió a Mike comprender no solo el panorama estratégico más amplio, sino también detalles tácticos matizados que habrían eludido a la mayoría de los adultos. Con sus conexiones comerciales proporcionándole flujos de ingresos legítimos y la milicia de Claude manejando operaciones más clandestinas, Mike elevó su nueva empresa a alturas sin precedentes. Además, los combatientes de Claude continuaron con sus actividades nocturnas, liberando esclavos, interrumpiendo las rutas de tráfico y eliminando a quienes se beneficiaban de la miseria humana.
Mientras Mike gestionaba estas operaciones en expansión, Claude mantenía un horario riguroso diseñado para maximizar su desarrollo. Por las mañanas lo encontraba en la herrería de su padre, aprendiendo metalurgia y el oficio de armero. Por las tardes se dedicaba a la esgrima, repitiendo formas con su pequeño cuerpo hasta que su memoria muscular comenzó a aproximarse a la habilidad que sus recuerdos afirmaban que poseía. Las tardes pertenecían al entrenamiento mágico con Rudeus, seguido de experimentos solitarios de encantamiento que a menudo se prolongaban hasta la medianoche. Después de un breve respiro, no más de una hora de sueño, Claude visitaba el campamento oculto de su milicia, supervisando el entrenamiento y planificando operaciones futuras. Antes del amanecer, se purificaba en el gélido abrazo del río antes de regresar a la herrería para comenzar el ciclo de nuevo. Sorprendentemente, el joven cuerpo de Claude resistió este régimen, aunque no sin un precio. Atrapado ahora en la mazmorra de la pesadilla, podía curar heridas físicas mediante la hechicería, pero la profunda fatiga acumulada durante sus exploraciones a menudo lo dejaba inconsciente durante días, lo que dificultaba considerablemente su progreso. Afortunadamente, los primeros 5 pisos de la mazmorra no contenían puntos de aparición de monstruos, lo que creó refugios relativamente seguros después de que Claude hubiera eliminado metódicamente cada amenaza. Este patrón cambió en el 6º piso, donde las criaturas se materializaron desde la oscuridad con una regularidad inquietante, lo que obligó a Claude a adaptar su estrategia. Después de meses de cuidadoso avance, emboscadas devastadoras e incontables muertes seguidas de resurrecciones, Claude finalmente llegó al 8º piso y destruyó su punto de aparición, un logro que evitaría que nuevos monstruos se manifestaran durante aproximadamente un mes. Este alivio temporal le permitió seguir adelante y finalmente enfrentarse al adversario final que su tercera encarnación había enfrentado antes de que el flujo de recuerdos cesara abruptamente. Las implicaciones eran claras. Kuro había muerto luchando contra esta criatura, probablemente varias veces, hasta que descubrió un método para derrotarlo o pereció tan completamente que no pudo transferir más recuerdos. De cualquier manera, la ausencia de información más allá de este punto significaba que Claude se estaba aventurando en un territorio verdaderamente desconocido. El Troy antiguo era una abominación que desafiaba la comprensión convencional de la vida y la muerte. Su resistencia parecía ilimitada, lo que le permitía perseguir a sus presas durante días sin descanso. A diferencia de la mayoría de los depredadores que mataban eficientemente, el Troll obtenía placer perverso al atormentar a sus víctimas, destruyendo sistemáticamente su voluntad de luchar antes de consumirlas vivas, a menudo comenzando mientras permanecían lo suficientemente conscientes como para experimentar el horror de su propio consumo. Aunque el troll ocasionalmente se alimentaba de monstruos menores de los niveles superiores, las observaciones de Claude sugirieron que no necesitaba sustento para sobrevivir. Sus capacidades regenerativas bordeaban lo milagroso. Las heridas se cerraban casi tan rápido como eran infligidas, los miembros amputados volvían a crecer en cuestión de minutos e incluso órganos sensoriales destruidos, como los ojos, se reformaban antes de que Claude pudiera aprovechar la discapacidad temporal. Representaba a un oponente aparentemente invencible, una manifestación física de la desesperación que se había cobrado innumerables vidas a lo largo de siglos de existencia. Claude dedicó 4 meses exclusivamente al reconocimiento, estudiando los patrones de la criatura y buscando vulnerabilidades que pudiera explotar con sigilo y precisión. El enfoque táctico quedó claro. O bien matar al troll instantáneamente con una fuerza abrumadora, o infligirle solo heridas menores que no activaran todas sus capacidades defensivas. Cualquier término medio, dañar significativamente a la criatura sin acabar con ella, provocaría una cacería implacable. Una vez enfurecido, el troll perseguía a su presa por toda la mazmorra, destrozando paredes y obstáculos como si estuvieran construidos de pergamino en lugar de piedra. La tercera encarnación de Claude aprendió esta lección a través de un sufrimiento indescriptible. En un fragmento de memoria particularmente vívido, Claude presenció la captura de Kuro y su posterior tortura. El troll había obligado a Kuro a beber su sangre, que contenía propiedades regenerativas que impedían la muerte incluso mientras el monstruo desmembraba sistemáticamente a su víctima, permitiendo que las extremidades volvieran a crecer con el único placer de volver a cortarlas. El rostro del troll se había dividido en una grotesca parodia de sonrisa mientras los gritos de Kuro resonaban a través de la cámara cavernosa, el sonido aparentemente tan nutritivo para la criatura como la carne misma. Lo más aterrador fue la duración de este tormento. Tras aburrirse finalmente de su juguete, el troll abandonó a Kuro a una muerte lenta en las profundidades de la mazmorra. Pasaron 3 años antes de que finalmente llegara la liberación.
3 años en los que se vio obligado a canibalizar su propia carne en regeneración cuando el hambre se volvió insoportable, 3 años en los que fue redescubierto periódicamente y masacrado nuevamente cuando el troll deseaba entretenimiento. Que un niño de 7 años heredara tales recuerdos llevaría a la locura a la mayoría. Que Claude conservara la cordura era bastante notable. Que siguiera funcionando con propósito y claridad rozaba lo milagroso. Canalizó el trauma hacia la preparación, usando el horror no como un paralizante, sino como motivación para fortalecerse a sí mismo y a la aldea ante los desastres que sabía que se avecinaban. Y, sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, la metástasis se había producido. Claude se vio de vuelta en la misma pesadilla que se había preparado para evitar durante años. Para combatir el miedo paralizante que amenazaba con consumirlo cuando se enfrentó al troll, Claude cantó una melodía extraña y discordante sobre monstruos devorando humanos. La canción, extraída del mismo mundo ficticio que Mushoku Tensei, le recordó una verdad crucial. En algún lugar del vasto mundo de posibilidades, otros enfrentaban pruebas similares. No estaba solo en su sufrimiento. No sufro solo en este mundo, repetía como un mantra. Cada sílaba reforzaba su determinación mientras se embarcaba en lo que parecía ser una batalla sin esperanza contra una criatura que encarnaba la muerte sin la misericordia de la finalidad. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas en meses. Claude murió y regresó. Cada resurrección le traía nuevas perspectivas, cada derrota le enseñaba valiosas lecciones. La regeneración del troll seguía un patrón. Sus ataques seguían secuencias predecibles ante ciertas provocaciones. Y lo más importante, su arrogancia, la absoluta certeza de su invencibilidad, creaba oportunidades aprovechables. En el 73º intento, Claude finalmente lo logró. El troll cayó, y su existencia aparentemente inmortal concluyó gracias a un niño que se negó a aceptar las limitaciones de la realidad. Claude desmembró a la criatura metódicamente, preservando cada componente, particularmente su sangre, cuyas propiedades regenerativas podrían resultar invaluables en las pruebas que aún le esperaban. Para enterrar simbólicamente su miedo y burlarse de la entidad que lo había atormentado a lo largo de múltiples vidas, Claude nombró al troll derrotado Trolley, un diminutivo infantil que despojó al monstruo de su mística y lo redujo a solo otro obstáculo conquistado. De pie entre los restos dispersos de su némesis, Claude sintió que se le quitaba un peso de encima. Su pesadilla por fin había terminado, pero no se hacía ilusiones. Lo que le aguardaba podría ser aún más terrible que lo que ya había soportado. Los recuerdos de sus encarnaciones lo habían traído hasta aquí, pero más allá de este punto, estaría escribiendo su propia historia. El pensamiento dibujó una sonrisa sombría en su rostro ensangrentado. Quizás ese había sido el propósito desde el principio. No solo sobrevivir, sino superar las limitaciones de quienes lo precedieron. Forjar un camino donde antes no existía. Con manos firmes, Claude recogió los últimos restos del troll y se giró hacia el pasaje que conducía a las profundidades del corazón de la mazmorra. Lo que sea que le aguardara allí, no se encontraría con un niño asustado, sino con un ser que había conquistado a la muerte misma, repetidamente y con creciente habilidad. La verdadera pesadilla nunca había sido la mazmorra. Había sido el miedo al fracaso, la memoria de las derrotas pasadas, trasladada al presente. Y eso, al menos, Claude por fin lo había dejado atrás. Chapter 20. Follett. Punto de vista de Claude. Deberías decirme si ese lugar está en el último piso. Mi voz resonó por el bosque vacío, llena de frustración. Pateé la tierra, dispersando las hojas caídas. Maldita sea, esta mazmorra de mierda me jugó una mala pasada. La ira que bullía en mi interior estaba dirigida en parte hacia mí mismo. 2 meses, había desperdiciado 2 meses enteros en el último piso, paralizado por el miedo a lo que resultó ser una simple puerta de salida. Los recuerdos que inundaban mi conciencia me habían advertido del peligro, pero eran fragmentados, contradictorios. Había sobrecompensado. Volví a pisar el suelo, dejando profundas huellas en el suave suelo del bosque. El aire fresco me llenó los pulmones mientras intentaba calmarme, pero la humillación me quemaba demasiado. Maldita sea, qué mal servicio. Deberían poner un cartel de salida si es una puerta de salida. Al menos también unas escaleras de emergencia. Por no hablar de ponerle etiquetas a la planta. Las palabras brotaban a raudales mientras caminaba de un lado a otro, con mi caja de armas colgando pesadamente a mi lado. Cada objeto dentro representaba horas de preparación, una preparación que había sido en gran medida innecesaria. Maldita sea, ¿quién demonios crea un monstruo tan fuerte en la puerta? ¿Acaso el creador de mazmorras está loco o algo así? Me pasé los dedos por el pelo enmarañado en sudor.
Incluso me tomé el tiempo de subir a reunir todos esos materiales y crear más artefactos de los que necesitaba. Diablos, incluso esta caja de armas se ha convertido en un cofre del tesoro. Me detuve, mirando el contenedor encantado. En realidad, mi paranoia había resultado en un buen botín. La caja de armas ahora contenía artefactos y materiales que valían una pequeña fortuna. Mucho más de lo que habría recolectado si no hubiera sido tan cauteloso. Los monstruos de los pisos superiores eran más débiles que los de abajo, clasificados como C según los estándares del mundo exterior, aunque a menudo viajaban en bandadas que podían rivalizar con amenazas de rango A. Los había cazado sistemáticamente, usando sus materiales para crear artefactos que estaba convencido que necesitaría para enfrentar al guardián final, el antiguo troll. Mis dedos recorrieron inconscientemente la tenue cicatriz de mi brazo mientras afloraban fragmentos de mi memoria. No era mi memoria, no exactamente, sino la de otro Claude que se había enfrentado a semejante criatura y había fracasado. En su mejor momento, una bestia así podía rivalizar con dragones y diezmar reinos. Esta se había visto debilitada por incontables años sin luz solar, su principal fuente de poder regenerativo. Aún así, su fuerza había sido formidable. Exhalé lentamente, la tensión en mis hombros se liberó mientras me admitía a mí mismo. Suspiro, incluso si no tengo la experiencia, sus recuerdos me están ayudando a lidiar con los monstruos dentro, era anormal que alguien como yo, un niño de 12 años, saliera vivo de semejante mazmorra. Ni siquiera un grupo de aventureros de rango S podría sobrevivir en un lugar así en tan solo 6 meses. Cada paso que había dado había sido guiado por susurros de seres alternativos que habían recorrido caminos similares antes que yo. Las yemas de mis dedos brillaban tenuemente con magia curativa mientras examinaba un pequeño corte en la palma. Las capacidades regenerativas que había desarrollado superaban con creces lo que debería ser posible para un humano de mi edad. La técnica de explosión de maná que había perfeccionado aceleró mi metabolismo, mejorando la velocidad y la eficacia de la magia curativa. Una curación tan acelerada requería nutrición. Había sobrevivido consumiendo a los monstruos que había matado, preparándolos cuidadosamente con la amplia gama de condimentos que había empacado. Agradezco los condimentos, murmuré, dándole una palmadita a la caja del arma. Si no hubiera tenido condimentos preparados con antelación, ya me habría dado un vuelco, ¡ay! El bosque que me rodeaba no me indicaba en qué dirección debía ir. Árboles imponentes bloqueaban gran parte de la luz solar, y la maleza no mostraba señales de caminos ni senderos. Giré lentamente, intentando localizar algún punto de referencia que pudiera orientarme. ¿Ahora, dónde estoy? La comprensión me pesaba profundamente. Después de toda mi planificación, preparación y cautela, estaba perdido. Punto de vista de Rudeus. Hola, soy Rudeus, un ex-nerd recluido. Actualmente estoy disfrutando de mi estancia en lo que podríamos llamar un apartamento popular con servicios gratuitos. Cuenta con aparcamiento gratuito y total seguridad. La arquitectura es bastante rústica, construida con madera cálida, similar a la haya japonesa. Incluso la cama muestra un cierto encanto rústico, con hierba seca que sirve de colchón y una manta áspera y vasta para mayor comodidad. Debo mencionar que hay un pequeño inconveniente. Los insectos se consideran coinquilinos. La habitación incluye un baño, básicamente un agujero en el suelo. Como alguien con conocimientos modernos de higiene, encuentro esta disposición algo preocupante. Sin embargo, considerando el precio tan bajo, en concreto, 0, no se puede ser demasiado crítico. Vale la pena señalar que las comidas están incluidas. Desayuno y cena. Hice una mueca mientras tragaba otra cucharada de la papilla ligeramente en mal estado que me habían proporcionado. Sin embargo, para cualquiera que haya sobrevivido en el continente demoníaco, tendría un sabor prácticamente gourmet. Ahora, permítanme resaltar la característica más impresionante de mi alojamiento actual. Estas firmes celosías de madera. Son tan seguros que ningún ladrón consideraría siquiera intentar entrar. Irónicamente, los delincuentes sí entran. Después de todo, es una prisión. A través de la ventana enrejada, pude ver la aldea extendida entre los árboles del bosque, hogar de los hombres bestia. Algunos tenían orejas de gato, otros de perro. Niños y adultos vivían en armonía entre los imponentes árboles, recolectando alimentos de la naturaleza y del río cercano. Observé cómo varios de ellos regresaban de una expedición de pesca. Sus capturas brillaban bajo el sol de la tarde. ¿Te preguntas cómo llegué aquí? Bueno, eso requiere alguna explicación sobre mi viaje desde el continente demonio. Todo empezó en el muelle. Encontrar un barco dispuesto a transportar un super resultó extremadamente difícil, así que buscamos alternativas.
En concreto, un contrabandista. A través de conexiones con un individuo particularmente sospechoso, conseguimos un pasaje para Ruigerd al continente Millis. Mientras viajábamos del puerto de Wynn al puerto de Zanto, presenciamos las diversas atrocidades de los contrabandistas. El secuestro de niños era uno de sus crímenes más destacados. No se detuvieron en el secuestro. Torturaron a estos niños, preparándolos para la venta como esclavos. Nuestro honorable compañero Ruigerd, fiel a sus principios, se negó a tolerar tal barbarie. Su respuesta fue rápida y despiadada. Lo que siguió fue una auténtica masacre. Los contrabandistas aprendieron demasiado tarde las consecuencias de provocar la ira de un guerrero Supart. Ninguno sobrevivió, y los niños hombres bestia cautivos fueron liberados. Trágicamente, llegamos demasiado tarde para algunos. Varios niños ya habían perecido a manos de sus captores. Mientras Ruigerd y Iris acompañaban a los supervivientes al pueblo para recibir atención médica, me encargaron rescatar a lo que los niños describieron como su bestia divina. Regresé al escondite de los contrabandistas y descubrí un enorme perro plateado, de una pelusa indescriptible. Antes de soltarlo, admito que me di un capricho. El pelaje era irresistible. Acaricié a la criatura, quizá con demasiado entusiasmo, y puede que la abrazara con excesivo fervor. La bestia divina toleró mi atención, pero surgieron complicaciones cuando los hombres bestia adultos nos descubrieron en esta posición comprometedora. Inmediatamente me etiquetaron como un pervertido con intereses antinaturales en su animal sagrado. ¿En serio? Puede que aprecie la estética peluda, pero no me gusta la bestialidad. Se produjo un enfrentamiento. Logré defenderme de su líder, pero la lucha cambió cuando otros hombres bestia atacaron por la espalda. El resultado. Mi alojamiento actual, despojado tanto de dignidad como de ropa. Esto es un malentendido. Insistí, pero mis protestas cayeron en oídos sordos. Así que aquí me quedo, desnudo y prisionero, esperando el rescate de Eris y Ruigerd. Podría fácilmente abrir la cerradura primitiva y escapar, pero ¿y luego qué? Estoy en medio de un bosque desconocido. Perderme después de escapar no mejoraría mi situación. Ah, alguien se acerca. Oye, soy inocente. No hice nada. Solo sabía que los niños fueron secuestrados. Grité en el idioma de los hombres bestia que había aprendido de Ghislaine, pero la guardia ignoró mi explicación. En lugar de eso, me arrojó un balde de agua fría, con expresión distorsionada por el disgusto mientras se marchaba, murmurando pervertido en voz baja. Me recosté en el duro y sucio suelo de madera. Si la gente me sigue mirando con tanto desprecio por un acto de apreciación incomprendido hacia el suave pelaje, incluso mi resiliente autoestima acabará por resentirse. Hice otra marca en el pilar de madera. El segundo día de mi encarcelamiento. La muesca se unió a la anterior, un calendario primitivo de mi confinamiento. Observé el pilar, pensando en varias posibilidades de escape antes de descartarlas por poco prácticas. Tumbado en el suelo, observé una araña que construía metódicamente su red en un rincón de mi celda. Afuera, el mundo era de un verde vibrante. Dentro, mi celda permanecía implacablemente desolada. Este apartamento libre estaba perdiendo rápidamente su encanto. Aún así, actuar precipitadamente solo complicaría las cosas. A los hombres bestia claramente no les interesaban mis explicaciones. Me pregunté qué haría Claude en esta situación. Ese pensamiento me agrió aún más el ánimo. Claude probablemente estaba de vuelta en Buena Villaje, disfrutando con mi hermana mientras yo me pudría en esta celda. Maldito sea. Ah, justo a tiempo. El guardia regresó para arrojarme otro balde de agua helada encima. Al tercer día, mi paciencia se estaba agotando. Ruigerd y Iris tardaban mucho. ¿Había salido algo mal? Quizás se habían topado con el anciano que nos perseguía. No, me tranquilicé. Esos dos no serían derrotados fácilmente. No había motivo para el pánico. El cuarto día no trajo nada más que continuo aburrimiento. Al quinto día, mi soledad finalmente se vio interrumpida. La puerta de la celda se abrió con un crujido y los guardias metieron a otro prisionero. Un hombre bestia con rasgos simiescos. Era hora de establecer la jerarquía penitenciaria adecuada. Bienvenido a la última parada de tu vida, dije lentamente, adoptando una pose casual a pesar de mi desnudez mientras yacía de lado en la cama. El recién llegado me miró con escepticismo. Bueno, ¿por qué eres tan arrogante a pesar de estar desnudo? Su falta de respeto provocó una llamarada de indignación. Oye, novato. Cuidado con lo que dices. Está bien, retrocedió, debidamente intimidado por mi tono autoritario. ¿Y entonces? ¿Por qué te tiraron aquí? Pregunté mientras se acomodaba en el suelo, poniéndose lo más cómodo posible debido a la escasa luz.
Bueno, descubrieron que estaba haciendo trampa en los juegos. Ah, ¿apuestas? ¿Era piedra, papel o tijera? ¿O una barandilla de acero? Parecía confundido. ¿Qué demonios es eso? Hice trampa en los dados. ¿Y tú, mayor? Abracé a un perro plateado y luego me arrojaron aquí. Lo reconoció en sus ojos. Ah, eras tú. Se ha hablado mucho de ti. Dicen que la bestia sagrada de Doldía fue atacada por la bestia sexual. Me estremecí por dentro. ¿Quién inventó ese juego de palabras tan terrible? ¿Cómo te llamas, novato? Le pregunté a mi compañero de celda simiesco. Soy GS, respondió mientras se hurgaba la nariz con descarado abandono. Ya veo. Soy Rudeus. Hizo una pausa en su excavación, frunciendo ligeramente el ceño. Creo haber oído ese nombre en alguna parte. Es solo un nombre común, evadí el tema. Lo encuentras en cualquier parte. Jaja, tienes razón, admitió, apartando con un gesto su descubrimiento nasal. ¿Pero viste a una chica pelirroja y a un tipo calvo y corpulento que me buscaban cerca? Pregunté, sin poder ocultar la esperanza en mi voz. ¿Por qué de repente eres tan educado? Basta, señor. Estoy aquí por una acusación falsa. Protesté. Pero mis camaradas tardan una eternidad en venir a salvarme. Su expresión cambió a una de lástima, una mirada que encontré profundamente inquietante. Bueno, ¿cómo lo digo? Lo siento mucho. Fruncí el ceño ante su tono. No hacía falta mirarme como si fuera un niño abandonado. Mis compañeros seguramente estaban ocupados con asuntos importantes. Reunir a los niños rescatados con sus padres, quizás. Vendrían a buscarme pronto. Tenían que hacerlo. Chapter 21. Mico. Punto de vista del narrador. Como ya sabéis, Claude es un amico. ¿Pero qué es un amico en primer lugar? Mico es una entidad que existe más allá de la comprensión humana, una presencia que desafía la explicación convencional. Estos seres enigmáticos captan conceptos sin conocimiento formal, impulsados por fuerzas que la ciencia no puede nombrar. Sus habilidades se manifiestan como comprensión intuitiva más que como habilidad aprendida. Un poder que fluye a través de ellos como la corriente de un río y es peligroso si no se controla. Sin un control adecuado, una Mico corre el riesgo de ser consumida por sus propias habilidades y perder su sentido de identidad ante la fuerza abrumadora que habita en su interior. Pensemos en Shirone Zanova, la infame Mico del reino Shirone. Su cuerpo albergaba una fuerza tan devastadora que incluso un roce superficial podía extinguir la vida. Desde su nacimiento, este poder había sido inseparable de su existencia, un compañero constante que le teñía las manos con la sangre de sus propios hermanos. Los susurros del castillo aún conservaban el eco de sus últimos alientos. A los ojos de su reino, Zanova existía como un milagro y una pesadilla a la vez. Un arma viviente que inspiraba tanto reverencia como terror. Nadie podía predecir cuándo perdería el control ni cuándo el monstruo interior despertaría y reduciría el castillo a escombros. Algunos cortesanos habían sugerido el encarcelamiento, pero su estupidez era evidente. Ninguna jaula terrenal podría contener lo que habitaba dentro de él. La historia de Fred Alphonse se desarrolló de manera diferente. El Claude de otro universo que encontró su fin en las fauces de un troll. Suyo era el poder del intelecto, un don de Mico atenuado por la comprensión humana. Habiendo vivido previamente como una persona común, Fred comprendió cómo funcionaban las mentes normales. Su formación académica y experiencia le otorgaron una perspectiva de la que a menudo carecía el Mico puro. Esto le permitió canalizar sus habilidades con precisión y propósito. En su corta vida, Fred encontró satisfacción en las modestas aplicaciones de su don, principalmente ayudando a su padre en la herrería, manipulando el calor a través de sus talentos innatos. Los fuegos de la forja danzaban al son de sus silenciosas órdenes, el metal cedía a su voluntad sin necesidad de fuelles ni carbón. Sin embargo, albergaba ambiciones de investigación más profunda, sueños que murieron con él durante la metástasis. Sus dedos aún buscaban el conocimiento mientras los dientes del troll lo apretaban. Luego estaba Alex Cromoya, el santo de la espada Claude de otra línea temporal. Con razón se le podría llamar el Mico de las espadas, pues su comprensión de la espada trascendía lo que el lenguaje podía articular. Su cuerpo se movía como si la espada fuera simplemente una extensión de su alma. Cortes que fluían con una precisión imposible, cada movimiento aparentemente guiado por una comprensión superior del espacio y el tiempo mismo. A diferencia del más obvio Micos, el don de Alex se manifestó como un talento extraordinario en lugar de un poder sobrenatural, lo que le permitió caminar por la delgada línea entre lo humano y lo otro.
Estos ejemplos palidecen en comparación con Sadogashima Kuro, el Miko que solo descubrió su verdadera naturaleza después de que la muerte lo reclamara, solo para rechazar el control de la muerte. A diferencia de los demás, Kuro poseía una habilidad que debería haberlo vuelto inmortal. Y, en realidad, sobrevivió al final, aunque no sin antes experimentar la muerte de maneras que ninguna mente humana estaba diseñada para soportar. Lo que Claude aún no comprende del todo es que su propia naturaleza Miko, el poder de la convergencia, opera bajo reglas más estrictas de lo que imagina. Su conexión con el multiverso no es universal. No recibe recuerdos de todos los Claude posibles a lo largo de infinitas líneas temporales. No, la verdad es más selectiva, más dolorosa. Claude es el Miko de la convergencia, un punto focal para las huellas emocionales más poderosas. Solo aquellas experiencias marcadas por sentimientos abrumadores, desesperación, arrepentimiento, terror, pérdida, pueden traspasar las barreras entre universos y alcanzarlo. Estas emociones actúan como faros, atrayendo recuerdos a través del vacío como polillas a la llama. Ignora que esta convergencia no es un hecho aislado. Continuará a lo largo de su existencia, con recuerdos que llegan sin previo aviso cada vez que otro Claude experimenta momentos de profunda intensidad emocional. El arrepentimiento de Alex Cromwell ardía como ácido en sus momentos finales. La incapacidad de salvar a los niños y habitantes de Buena Villaje. La furia por su propia debilidad lo consumió mientras veía arder el asentamiento. Sus habilidades resultaron insuficientes contra el poder abrumador del troll. Su espada, lo suficientemente afilada para cortar la piedra, no pudo atravesar su propia impotencia mientras el monstruo le reclamaba la vida antes de que pudiera siquiera intentar vengarse de aquellos a quienes les había fallado. El arrepentimiento de Fred Alphonse se manifestó de otra manera. La silenciosa desesperación del conocimiento perdido para siempre. Como maestro, había dedicado su vida a transmitir la sabiduría a la siguiente generación. Al morir, no se lamentó por sí mismo, sino por las lecciones que morirían con él, por los estudiantes que nunca se beneficiarían de sus descubrimientos. Este profundo dolor abrió un canal, permitiendo que su conocimiento del encantamiento y la teoría mágica fluyera a través de las realidades, encontrando refugio en la mente receptiva de Claude. ¿Y Sadogashima Kuro? No era arrepentimiento, sino algo más primario. Miedo. Un terror profundo y devorador que se grabó en su ser. Este miedo no era egoísta, era una advertencia. A través de la agonía compartida de sus muertes, Kuro le comunicó un mensaje a Claude. Prepárate. La amenaza se acerca. La muerte aguarda. Siente este dolor ahora para que puedas evitarlo más tarde. Para Claude, estos recuerdos heredados representan más que información. Son un salvavidas. Cada fragmento cumple una función en su desarrollo, piezas de un rompecabezas de supervivencia que sigue armando. El entrenamiento de combate de Alex transformó el cuerpo de Claude del de un niño a un arma, sus músculos recordaban técnicas que su mente nunca aprendió. La experiencia y la investigación mágica de Fred abrieron caminos de poder y le otorgaron a Claude dominio sobre hechizos y encantamientos que le habrían llevado décadas desarrollar de forma independiente. La contribución de Kuro fue quizás la más valiosa. El don de la vigilancia perpetua. Sus recuerdos le enseñaron a Claude a vivir en un estado de miedo controlado, siempre preparado, sin bajar la guardia jamás. Asumir la seguridad era invitar a la muerte. Los recuerdos variaban en su horror. Alex y Fred experimentaron finales relativamente rápidos. Su sufrimiento fue breve, aunque intenso. Sin embargo, las experiencias de Kuro se grabaron a fuego en la mente de Claude como hierro candente. Para derrotar solo al conejo Vorpal, Kuro murió 20 veces atroces. El poder Miko de Claude lo obligaba a sentir cada muerte como si fuera la suya propia. El desgarro de la carne, el crujido de los huesos, el desvanecimiento de la conciencia solo para despertar y enfrentar el mismo destino nuevamente. El recuerdo de ser consumido vivo atormentaba las noches de Claude. Tras el incidente del Troya antiguo, estas pesadillas lo paralizaron, impidiéndole salir al exterior durante meses. Su pequeño cuerpo se estremecía incontrolablemente ante la sola mención de bosques o cuevas. Tras sus ojos, los recuerdos se reproducían en un bucle infinito. Dientes cerrándose alrededor de las extremidades, órganos expuestos al aire libre, la conciencia persistiendo demasiado tiempo mientras su cuerpo era desmembrado pieza a pieza. A Kuro le tomó 5 años seguir adelante después de tal trauma. Esos 5 años de experiencia se comprimieron en la mente de Claude, permitiéndole recorrer la mazmorra en solo medio año.
Cada reacción, cada instinto se había perfeccionado a través de las repetidas muertes de Kuro, lo que le permitía a Claude anticipar los peligros antes de que se manifestaran. El último recuerdo que Claude recibió de Kuro mostró un gran avance. Descubrir la debilidad del troll. Claude solo podía esperar que esto significara que Kuro sobreviviera después, ya que no llegaron más recuerdos. La ausencia de nuevos traumas sugería éxito. Esos 5 años de experiencia prestada se convirtieron en la base de los planes de Claude contra el troll. El descubrimiento final de Kuro reveló que el troll antiguo se fortalecía al exponerse al fuego o la luz. Sus habilidades regenerativas se aceleraban en brillo, haciendo que los ataques convencionales no solo fueran inútiles, sino contraproducentes. ¿Cuánto tiempo le tomó a Kuro Sadogashima derrotar a este enemigo aparentemente invencible? 10 años. Pasó 3 años en combate activo, muriendo y regresando, probando estrategias que solo fracasaron. 2 años más, dedicados a recuperarse de la devastación psicológica de sus experiencias. Ninguna mente humana podría soportar ser devorada viva repetidamente, viendo cómo sus miembros eran cortados y consumidos ante ojos conscientes, sin fracturarse. Lo que unió a Kuro y Claude en su miedo no fue solo el poder del troll, sino su naturaleza. El troll antiguo no mataba por necesidad, sino por placer. Se entretenía prolongando el sufrimiento, viendo cómo la esperanza se desvanecía de sus ojos al comprender su destino. No necesitaba alimentarse de carne. El monstruo podía sobrevivir milenios sin alimento convencional. Su verdadero alimento provenía de la luz. Cualquier fuente de luz le servía, excepto la iluminación ambiental de la mazmorra, que de alguna manera permaneció incomestible para la criatura. ¿Por qué a este ser se le llama el troll antiguo? Existió antes del mismísimo rey demonio, incluso antes de la estructura actual del mundo. Ya había alcanzado la supremacía cuando los reinos de los dioses se desmoronaron en el mito. Los mecanismos de la mazmorra, creados por alguna entidad olvidada, la habían contenido durante eones, un encarcelamiento que solo intensificó su malevolencia. El troll antiguo llevaba otro nombre en textos olvidados. El troll devorador de mundos. Los propios dioses habían temido a esta entidad por su destrucción casual, su hábito de devorar mundos enteros simplemente para aliviar el aburrimiento. Aunque su fuerza base apenas igualaba a la de un rey troll común, cualquier exposición al fuego o la luz lo elevaba a un reino de poder más allá de la comprensión. En la línea temporal de Fred Alphonse, esta criatura escapó de su prisión y desató el apocalipsis. Ni siquiera Orsted ni el dios humano, seres de inmenso poder, pudieron hacerle frente. El mundo se derrumbó en ruinas bajo su ataque, reducido a un páramo estéril poblado por sobrevivientes dispersos. La crueldad del troll se extendía a sus métodos. No lo aniquilaría todo de golpe. Tal eficiencia le quitaría el entretenimiento. En lugar de eso, lo destruyó metódicamente, dejando suficientes sobrevivientes para presenciar el fin de su mundo y llevar historias de horror al siguiente grupo de víctimas. Antes de abandonar la línea de tiempo de Fred, el troll dejó una muestra de su existencia. Un regalo que le había permitido escapar de su confinamiento en primer lugar. Esto significaba que el universo de Fred no tenía futuro. Ya estaba condenado, con la línea temporal irreparablemente dañada por la aparición del troll. Esta destrucción final transformó el último testamento de Fred en algo más grande. Un mensaje desesperado lanzado a través de las realidades, buscando cualquier posibilidad de evitar que el mismo destino le suceda a otro mundo. Y Claude había recibido ese mensaje, esa carga, esa responsabilidad. Chapter 22. Elven Village. Punto de vista de Claude. Me tomó un tiempo darme cuenta de que el bosque fuera de la mazmorra era realmente seguro. La comprensión llegó poco a poco, como el amanecer tras una noche de horrores. Mis músculos permanecieron tensos durante días, con los dedos instintivamente moviéndose hacia mi caja de armas con cada ramita que se rompía o el crujido de una hoja. Sin embargo, la muerte nunca llegó. Ningún monstruo acechaba tras los árboles centenarios, ninguna trampa acechaba bajo las piedras cubiertas de musgo. El nudo persistente en mi estómago, que me había acompañado durante toda mi estancia en la mazmorra, comenzó a deshacerse lentamente. Este bosque era diferente del laberinto de la muerte artificial de la mazmorra. Aquí, la luz del sol se filtraba a través de un dosel de hojas esmeralda, proyectando patrones moteados en el suelo del bosque. Los pájaros se llamaban entre sí con melodías sin malicia. Incluso las plantas y criaturas venenosas que encontré eran meros peligros de la naturaleza, no instrumentos diseñados para torturar. Reconocí la mayoría de los textos botánicos que había estudiado. Sus colores vibrantes o patrones distintivos servían como señales de advertencia de la naturaleza en lugar de sorpresas sádicas.
Orientándome por la flora y fauna específica que me rodeaba, reconocí mi ubicación con creciente certeza. Este debe ser el gran bosque del continente Millis. Sin saber la fecha actual, no podía determinar si Rudeus y sus compañeros estarían en algún lugar cercano. Las líneas temporales de mis recuerdos fragmentados proporcionaban información contradictoria. Por ahora, lo prudente era explorar metódicamente mi entorno inmediato antes de intentar encontrar una salida de esta vasta extensión boscosa. Y en verdad era enorme. La palabra enorme no alcanzaba para describirlo. Según los mapas guardados en mis recuerdos prestados, este bosque cubría casi la mitad del continente y sus antiguas raíces se extendían bajo un suelo que nunca había conocido el mordisco de los arados humanos. Varias tribus semihumanas se asentaron en estas sombras. Recordé la mención de tribus de hombres perro y hombres gato. El Aldelalgo. El nombre danzaba en los confines de mi conciencia, negándose a materializarse por completo. Frustrante. A pesar de todo el conocimiento que me inculcaron otros claudes, detalles mundanos como los nombres tribales a menudo se me escapaban. Mi cerebro sobrecargado descartaba con frecuencia información que consideraba no esencial para la supervivencia. En cambio, me concentré en preocupaciones inmediatas, como encontrar comida. A diario, buscaba comida y cazaba, cocinando en pequeñas fogatas que luego apagaba meticulosamente. La mazmorra me había enseñado los peligros de llamar la atención. Mi reserva de condimentos en conserva finalmente se había agotado. Por suerte, el bosque ofrecía alternativas. Granos de pimienta silvestre, hierbas aromáticas y raíces amargas que podían asemejar ciertos sabores. Pero la sal seguía siendo esquiva. No encontré depósitos naturales, ni salinas, nada que pudiera procesarse para obtener el mineral esencial. Las trazas presentes en plantas y animales no eran suficientes para satisfacer las necesidades del cuerpo, y ya sentía los efectos de su ausencia. Leves calambres musculares, mareos ocasionales y una sed persistente que el agua sola no podía calmar. Suspiré, mi aliento visible en el frío matutino. Es hora de encontrar la civilización, o algo parecido. La perspectiva de encontrarme con otros me traía emociones encontradas. La compañía significaba posibles aliados, intercambio, información, pero también posibles amenazas, complicaciones, preguntas que no podía responder sin revelar demasiado. Ojalá no sea otro nido de duendes, murmuré para mí mismo, tocando inconscientemente la cicatriz que tenía en el antebrazo de un encuentro anterior. Crujido, crujido. El sonido me llamó la atención. No eran los movimientos aleatorios de las criaturas del bosque, sino el movimiento deliberado, aunque torpe, de algo más grande. Me giré lentamente, con la mano cerca del cuchillo. Voces de niños. Los agudos tonos se extendían entre la maleza, hablando con palabras que no entendía, pero cuya cadencia era inconfundiblemente la de niños jugando. Sentí un gran alivio. Donde había niños, habría un asentamiento, tal vez incluso uno dispuesto a comerciar con un extraño. Me acerqué a los sonidos, con cuidado de hacer suficiente ruido para no asustarlos. Al emerger de detrás de una cortina de helechos, los vi. 3 pequeñas figuras con orejas puntiagudas y cabello rubio plateado que reflejaba la luz del sol. Niños elfos. Se quedaron paralizados en medio del juego, mirándome con los ojos muy abiertos. Levanté mi mano vacía en el gesto universal de paz y sonreí, tratando de parecer tan no amenazante como un niño de 8 años curtido en la batalla pudiera hacerlo. Hola, llamé suavemente. Respondieron en lo que reconocí como el lenguaje del dios bestia. Sílabas fluidas que no me decían nada. Maldije mi descuido al descuidar el estudio del idioma, otra laguna en mi preparación que ahora resultaba problemática. Mantuve mis movimientos lentos y mi expresión abierta. Sin embargo, sus rostros palidecieron como si no estuvieran mirando a un niño, sino a la muerte misma. El miedo reemplazó la curiosidad en sus ojos, una reacción que había visto demasiadas veces. Esclavistas. Tenía que serlo. Esos parásitos probablemente habían asaltado asentamientos cercanos, lo que hizo que estos niños asociaran a cualquier humano con cautiverio y sufrimiento. Otro pecado que añadir a la ya larga lista de agravios que albergaba contra los traficantes de esclavos. ¡Hola! Su grito unificado rompió el silencio del bosque mientras se dispersaban como ciervos asustados. Antes de que pudiera gritar de nuevo, lo sentí. La inconfundible sensación de ser el objetivo. Se me erizaron los pelos de la nuca, se me dilataron las pupilas y el tiempo pareció ralentizarse. El instinto de supervivencia, agudizado en los despiadados pasillos de la mazmorra, se apoderó de mí. Alguien me estaba apuntando con un arco. Ya no necesitaba un guía. Había encontrado a los lugareños, y ellos me habían encontrado a mí.
Punto de vista del narrador. El guerrero elfo siguió a Claude a través de la línea de visión de su flecha, con los músculos tensos pero firmes. Lo que había comenzado como una patrulla rutinaria se había convertido de repente en una posible acción defensiva. Detrás de él, los niños que habían dado la alarma se apiñaban, con los ojos abiertos por el miedo residual. El extraño que tenía ante sí desafiaba cualquier clasificación fácil. Aunque era del tamaño de un niño, algo en él gritaba peligro para los sentidos entrenados del elfo. Un maná caótico se arremolinaba alrededor del cuerpo del niño. Indomable, potente y con una sed de sangre que ningún niño debería poseer. El guerrero había visto bestias con touquis más tranquilos. Un imitador, quizás, una de esas criaturas que adoptaban la apariencia de inocentes para atraer a sus presas. No sería la primera vez que un monstruo así aparecía cerca de sus fronteras. Apunten a la cabeza, ordenó a los demás, que se habían posicionado en silencio a su alrededor. Es peligroso dejar que se acerque a la aldea. Entendido, llegó la respuesta susurrada mientras 12 arqueros preparaban sus flechas, con las cuerdas de sus arcos tensas y las puntas alineadas perfectamente con el cráneo de Claude y sus puntos vitales. El líder se dirigió a Claude en el lenguaje del dios bestia, su tono transmitía autoridad a pesar de la tensión subyacente. ¿Eres un traficante de esclavos? Por ciento la respuesta del niño fue incomprensible. Sonidos que no se parecían a ningún idioma que el líder elfo reconociera. La desconexión no era sorprendente. Aunque muchos elfos que viajaban o comerciaban aprendían lenguas humanas, este asentamiento en particular se enorgullecía de su aislamiento. La suya era una comunidad cerrada, que mantenía un contacto mínimo con forasteros y trataba exclusivamente con las aldeas élficas vecinas. El idioma humano no les era útil y, por lo tanto, permanecía ignorante. Vengo en son de paz. Intentó Claude de nuevo, con la voz deliberadamente suavizada y una postura cuidadosamente ajustada para parecer inofensiva. Pero su cuerpo lo traicionó. Años de vigilancia constante lo habían condicionado a emitir una sutil disposición a la violencia. Una conciencia depredadora que emanaba de él como una niebla invisible. Para la percepción sensible de los elfos, esta señal inconsciente resonaba como un cuerno de guerra. El miedo y el instinto se impusieron a la razón. El arquero líder soltó su flecha con un suave tintineo de cuerda. El cuerpo de Claude se movió antes de que su mente consciente registrara el ataque. Un giro lateral que permitió que el proyectil cortara el aire donde su cabeza había estado un latido antes. La descarga que siguió tuvo un fracaso similar. Las flechas se incrustaron en los troncos de los árboles y en la tierra mientras el niño las esquivaba con una precisión sobrenatural. Los guerreros elfos lo miraron con incredulidad. Ningún niño se movía así. Ningún humano debería tener reflejos que hicieran que su ataque coordinado pareciera torpe y predecible. Claude evaluó la situación con fría eficiencia. La conversación había fracasado. La diplomacia ya no era una opción. No se trataba de monstruos, sino de personas que actuaban por miedo. Sin embargo, la distinción significaba poco cuando se dirigía hacia él una fuerza letal. Con movimientos perfeccionados a través de incontables luchas de vida o muerte, Claude metió la mano en su caja de armas. El peso familiar de una daga arrojadiza se asentó en su palma, una extensión de su voluntad en lugar de un objeto independiente. Su brazo se movió como un rayo, la hoja girando en el aire con precisión quirúrgica. Uno a uno, sus atacantes cayeron. Algunos se desplomaron de las ramas de los árboles con gemidos de dolor, otros se desplomaron donde estaban. Los ataques de Claude estaban calibrados con una precisión despiadada. Lo suficientemente profundos como para incapacitar, pero no para matar. Ya había derramado suficiente sangre en la mazmorra. No añadiría más sin necesidad. Se acercó a uno de los guerreros caídos, empujándolo con el pie. ¿Por qué me atacaste?, preguntó, sabiendo perfectamente que no se entendían, pero aún así necesitaba seguir el procedimiento. El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Con un suspiro de resignación, Claude retrocedió un paso, dejando caer ligeramente los hombros. ¡Ay, esto es un enredo! Se alejó de la escena, dejando que los elfos heridos se cuidaran solos. No tenía sentido adentrarse más en un territorio donde no era bienvenido. El bosque era inmenso. Encontraría otro camino. Desde las sombras de los árboles, más elfos se habían reunido para presenciar el enfrentamiento. Para ellos, Claude representaba una amenaza existencial como ninguna otra que hubieran enfrentado antes. Un niño humano con la destreza en el combate para derrotar a 12 de sus mejores guerreros sin sufrir siquiera un rasguño. Desafiaba la comprensión. Sin embargo, algo en su autocontrol los hizo dudar. Pudo haber matado, pero decidió no hacerlo.
Pudo haber aprovechado la oportunidad para descubrir su aldea, pero en cambio se dio la vuelta. Esta extraña contradicción, capacidad letal unida a una aparente renuencia a causar daño, les impidió seguir persiguiéndolo. Además, tenían preocupaciones más inmediatas. Los rumores sobre tratantes de esclavos habían aumentado en los últimos meses, y entre los videntes habían empezado a circular rumores de una gran inundación. Esta anomalía humana probablemente abandonaría el bosque ante cualquiera de las dos amenazas. Hasta entonces, mantener la distancia parecía la mejor opción. Pero no todos estuvieron de acuerdo con esta evaluación. Días después del enfrentamiento, 3 pequeñas figuras se arrastraron entre la maleza hacia el claro donde Claude había establecido un campamento temporal. Los niños elfos que lo habían visto regresaron, con la curiosidad superando el miedo inicial. Desde una distancia prudencial, ocultos por adultos guardianes, observaron al extraño humano. Claude sintió su presencia, pero no hizo ningún gesto para reconocerlos. Continuó con su rutina. Entrenar al amanecer con movimientos demasiado rápidos para que sus ojos los siguieran, cazar y recolectar durante la mañana, practicar magia en el calor de la tarde. Solo cuando se acercaron más les ofreció un pequeño saludo y un trozo de su comida cocinada. Se forjó una relación provisional a pesar de la barrera del idioma. Los niños los visitaban con regularidad, a veces trayendo pequeñas ofrendas de fruta o baratijas artesanales. Claude respondió con platos de verduras preparados que respetaban sus preferencias dietéticas, había notado su renuencia a tocar la carne que él mismo cocinaba. Aunque no entendían las palabras del otro, sus expresiones y gestos construyeron una forma primitiva de comunicación. Los niños mostraron plantas locales comestibles, mientras Claude realizaba pequeños trucos de magia que los dejaban boquiabiertos. Los adultos que observaban desde sus escondites fueron relajando poco a poco su vigilancia, aunque nunca bajaron del todo la guardia. El extraño humano continuó emanando peligro, pero sus acciones hacia los niños siguieron siendo amables. Con el paso de las semanas, Claude se adaptó a esta inusual coexistencia. Aunque la sal seguía siendo escasa, obligándolo a depender de las mínimas cantidades presentes en la caza, la paz del bosque comenzó a sanar las heridas que la mazmorra había infligido en su psique. Por primera vez en mucho tiempo del que podía recordar, el peso de la catástrofe inminente se alivió ligeramente de sus hombros. Entonces llegó el día en que la serenidad se hizo añicos. El bosque, normalmente repleto de cantos de pájaros y zumbidos de insectos, quedó abruptamente en silencio antes de estallar en caos. Gritos y llantos resonaban entre los troncos antiguos, con un tono de pánico que no requería traducción. Algo había sucedido, algo terrible. El primer instinto de Claude fue retirarse más profundamente en el bosque, para evitar de enredarse en problemas que no eran suyos. La mazmorra le había enseñado el valor del compromiso selectivo, de reconocer qué batallas eran necesarias y cuáles eran meras distracciones de la supervivencia. Pero antes de que pudiera actuar según ese impulso, uno de los elfos guardianes que siempre seguían a los niños irrumpió en su claro. El rostro del guerrero se transformó por el terror y su compostura habitual fue reemplazada por un miedo crudo y primario. Esa expresión despertó algo en Claude. Un recuerdo que no era suyo, sino heredado a través de su conexión con Miko. El reconocimiento amaneció con una claridad enfermiza. Ya lo había visto antes a través de los ojos de Kuro, en los últimos momentos de Fred, en la desesperada última resistencia de Alex. El control que Claude mantenía con tanto cuidado se desmoronó. La sed de sangre brotó de él como agua de una presa rota, y su rostro se contorsionó en una máscara de furia fría. Sin decir palabra, tomó su caja de armas, cuya superficie metálica raspó contra la piedra con un sonido chirriante y ominoso que parecía hacer eco del peligro que se acercaba. Su tranquilo interludio había terminado. Los monstruos los habían encontrado.